Aquí, aquí fue el comienzo de una historia que marcaría para siempre a un pueblo. No comenzó con riquezas ni con honores. Comenzó con un joven desconocido y una fe más grande que el miedo. Aquí he de vivir y aquí he de morir. Su nombre era Pedro de San José de Betancur. Y aunque hoy lo llamamos santo, ese día solo era un joven que dejó atrás su nombre noble, su tierra, su familia. Y lo único que trajo consigo fue una certeza, que Dios y su providencia ya lo habían precedido. Pedro nació en 1626 en Vilaflor, Tenerife, Islas Canarias, en una familia humilde pero profundamente creyente. Desde joven trabajó como pastor. Allí aprendió a escuchar, no voces humanas, sino la voz de Dios en el silencio, y es allí donde nace su deseo de ser sacerdote misionero en tierras lejanas. Cada día el hermano Pedro tenía una agenda de recibir a los niños por la mañana, por la tarde. Por eso se llama hospital de convalecientes. No es un hospital de grandes operaciones, sino aquellos que estaban en los hospitales y luego ya se iban, le daban el egreso, él lo recibía, porque lo más difícil es convalecer. Este es el único edificio de la antigua que sigue sirviendo como hospital como fue en el 1700, en el tiempo del hermano Pedro. Siglos después, la llamada sigue resonando. En el año 1983, la municipalidad de la antigua Guatemala le cede a la orden franciscana, a la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, acá en Centroamérica, que administre estas obras. Recuérdese que los terremotos habían destruido, el último en 1976, pero sí recibimos estas obras con Fray Guillermo Bonilla. Él es el gran iniciador de esta hermosa obra del hermano Pedro. El amor al prójimo era tan grande que él al mes tenía organizada en la antigua 30 familias económicamente pudientes, y estas familias que tenían dinero se encargaban de traerle la comida al hermano Pedro para los niños, para los ancianos, para los enfermos. ¿Qué les daba en esta casita? Primero, comida. Él decía que no se podía dar catequesis a un niño con el estómago vacío, y le daba ropa. Y por la tarde, cuando sus padres venían a recogerlos, tenían que rezar el rosario antes de salir, y luego también les daba la comida. Y cada día había una familia, en los 30 días del mes, una familia encargada de dar comida. Cuando sobraba, él tenía más capacidad de pensar en la providencia que tener guardado, previsto para mañana. Entonces, ¿qué hacía? Muchas veces, con las vasijas, un poco de atol que más sucedía tener ahí, salía para repartir a las cárceles, a los privados de libertad. Y otro día salía a repartir a los hospitales. O sea, el hermano Pedro no sé cómo hacía con esa agenda para dar de comer a sus niños, a sus enfermos, a sus ancianos, en las cárceles y en los hospitales. Increíble de su amor al prójimo, porque ellos sabían que si podía comer, era un signo más que podía vivir más. El hermano Pedro no solo dejó su tierra, se despojó de sí mismo, renunció a todo deseo personal. Su único anhelo era ayudar a los más necesitados. Ofrecía su vida por medio de la oración, el ayuno,
y la penitencia. No buscaba consuelo, buscaba unirse al sufrimiento de Cristo para aliviar el de los demás. La fe del hermano Pedro está centrado en 3 pilares. Podría decir como 3 patas de una mesa, que es el Belén. La fe está centrada en el Belén. O sea, Dios, siendo tan grande, ¿cómo expresa su amor hacia nosotros para hacerse niño, tierno, pequeño? Él tiene muchas frases al Belén. A mí me encanta la que dice: aunque tan chiquito, este niño bello, sepa todo el mundo que es el Rey del cielo. O sea, también hay otras frases bonitas que dice: a este niño que ha de ver, cuando sea grande, su muerte por mí tiene que ver. Y muchas frases para decir ese niño. Él comprendía el misterio de la encarnación. Ahí se centra su fe. Se centra su fe también en el niño que crece, que sufre la pasión y llega a la resurrección. Por eso es el hermano Pedro como Jesús Nazareno, que cargaba con la cruz, haciendo el Via Crucis, especialmente los días viernes, cuando terminaba de rezar con los frailes en lo que diríamos la parte del coro. Eran los coristas, el coro estaba arriba. Había una oración llamada Maitines, que se hace en la madrugada, de 1 a 2 de la mañana. El hermano Pedro rezaba con ellos y cuando terminaba, inmediatamente bajaba y 3 de la mañana, con su cruz, salía camino al Calvario. Hay una experiencia mística muy grande del hermano Pedro que dice: ya son 3 años, y él escribe los años, ya son 3 años que el Nazareno me acompaña. Él siente esa experiencia mística, que el Nazareno, a la par de él, le acompaña camino al Calvario. Pues Jesús grande, que muere y resucita, se nos queda en la Eucaristía. Y ese es el otro punto de fe de estas 3 patas de la mesa, para decir: Dios hecho niño, Dios crece y se queda en la Eucaristía. Así que son los 3 pilares de su fe. Y la gran identificación en los 3 misterios, siempre con los más pobres. Los niños que él recoge para tener en su primera hospital, escuelita, catequesis. En los niños que en esa época eran forzados a trabajos así muy gruesos. Entonces él los recogía para que no anduvieran en trabajos forzados. Los que andaban afuera, los que dormían, los indigentes, él le tocó dormir recién llegado a la Antigua afuera. Vino como un desconocido y él vio esta necesidad. Y por la noche se convertía como un pequeño hotel de hospedaje para los indigentes. Entonces el amor al Belén, a la cruz y a la Eucaristía la identifica también con los pobres, los niños, los indigentes y los más abandonados. En ese tiempo hablamos de los indígenas y hablamos también de los negros, con todo el respeto, pero ese lenguaje se manejaba de exclusión. Y con el hermano Pedro podían vivir todos. De noche caminaba por las esquinas, con una pequeña campana. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Hay legados que no se escriben en libros, sino que crecen en silencio. En el corazón de Antigua Guatemala se levanta un árbol que ha visto pasar siglos. La historia cuenta que este árbol fue plantado por el santo hermano Pedro, no como un acto simbólico, sino como un gesto sencillo, propio de un hombre que sembraba esperanza donde otros solo veían abandono. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a atribuir a sus flores gracias de sanación, no por la madera, no por la flor en sí, sino por la fe de quienes creen en el Dios que inspiró
al hermano Pedro. Estamos en la tumba donde yacen los santos restos del santo hermano Pedro. Cuando mucha gente se pregunta por qué vino a quedar acá, recuerden que él era terciario franciscano, y en el testamento del hermano Pedro, que lo escribe un 25 de abril por el año 1667, estamos hablando unos 5 días antes de su muerte, escribe en el testamento: pido a los frailes franciscanos ser enterrado en la capilla de los terceros, y lo pido como limosna, y que celebren una misa por la salvación de mi alma. Entonces, decisión del hermano Pedro, como un terciario, quedarse en este lugar. Caminaba con una bolsita en la cintura, dentro pluma y tinta. Escribía nombres de difuntos. Reunía al pueblo. Cada persona sacaba un papel. El nombre que tocaba era un alma por la que se debía rezar durante un mes. A veces, Pedro escribía su propio nombre. Este pasillo lo conocemos como el Pasillo de los Milagros. Es donde todas las personas dejan sus fotos, muletas o agradecimientos a favor o en memoria de todo lo que ha recibido el hermano Pedro, milagros, curaciones, y tenemos un sinfín que nos siguen trayendo y están guardados en nuestra biblioteca de Santo Hermano Pedro. Esa es una pequeña muestra, los milagros que ha hecho el hermano Pedro. Y entonces aquí están todos guardados, hay cuadros, hay fotografías, tenemos libros donde las personas directamente escriben su agradecimiento, su gratitud de muchos años, cómo han venido a pedir un milagro, a pedir la intercesión de Santo Hermano Pedro. Y entonces este es el pasillo de los milagros, donde todas las personas han dejado alguna reseña de lo que ha sido el hermano Pedro. Hemos sentido mucho la intercesión del hermano Pedro, ya que las cosas que nosotros hemos pedido, los milagros, desde nuestro embarazo, porque fue un embarazo con un poco de complicaciones. La bebé nació de 37 semanas y realmente que todo ha sido conforme a la intervención del hermano Pedro. Yo lo que les puedo decir es que uno puede imaginar muchas cosas y uno tiene sus propios planes, pero cuando uno le entrega la vida a Dios, no se imaginan que Dios tiene mejores planes que los que uno se puede imaginar. Y he visto todos los milagros y cada día amanezco con un agradecimiento profundo a Dios por cómo ha cambiado mi vida, pero todo es por estar más cerca de Dios. Si uno va con la mano de Dios, la verdad que Dios nunca falla. El hermano Pedro nos deja una enseñanza muy grande, que si nosotros nos enamoramos de Jesucristo, Jesús en la cruz, en la cuaresma, en las procesiones, ese Jesús que va ahí, que es hermoso, que es bonito, cuando miren el Cristo, ojalá se lo graben bien, pero cuando miren a los pobres, miren a Cristo en el rostro del pobre. Y miren bien a los pobres, porque cuando miran bien a los pobres, van a poder ver el rostro del pobre en Jesucristo. O sea, no hay una separación entre Jesucristo y los pobres y Jesucristo. Y sobre todo en el misterio de la cruz, sin ropa, desnudo, sangrado, sufrido, como aquellos que encontramos en la calle y que son el rostro de Cristo. El hermano Pedro, el gran título cuando fue canonizado, el título que lleva dice: hermano Pedro, el hombre que fue caridad,
Y otra frase muy bonita también en algunos libros que dice, un santo de ayer para los tiempos de hoy. Es importante. Un llamado moderno, que diría yo, como lo ha hecho el Papa León XIV en varias ocasiones. Aprendemos a pasar de lo virtual a lo real. Ese es un llamado muy grande para los jóvenes y para los adultos. Aprender a pasar de lo virtual a lo real. Dios no es una relación virtual, debe ser real. Las relaciones reales con las personas, su humanidad. Ese es un mensaje muy grande para el tiempo de hoy. Pasar de lo virtual a lo real. Hermano Pedro no dejó riquezas, dejó caminos. Y mientras haya alguien dispuesto a amar sin medida, la providencia seguirá caminando entre nosotros. Hoy su nombre es una llama que no deja de brillar en Canarias y en Guatemala. Lo vuelven a recordar. Fue el hombre que con caridad, la esperanza en la ciudad, el que hizo de un mundo herido un hogar de humanidad.